Bien, conocemos el concepto de proporcionalidad directa. Vamos a ver proporcionalidad inversa. El razonamiento es similar al anterior, es decir, dos magnitudes, vamos a decir que son inversamente proporcionales o que cumplen proporcionalidad inversa si se cumple, que al aumentar la primera puede aumentar el doble, el triple, etcétera, etcétera, la otra disminuye en la misma proporción. Es decir, si la primera aumenta el doble, la otra pasa a ser la mitad. Si la primera magnitud aumentara en 3 veces, la otra pasa a ser 1/3. O, si al disminuir la primera en la mitad, en 1/3, etcétera, etcétera, la otra aumenta en la misma proporción. Si la primera de las magnitudes disminuye en la mitad, la otra aumenta el doble. Si la primera magnitud se disminuye en 1/3, la otra aumenta el triple. Vamos con un ejemplo extraordinariamente sencillo. Nos situamos. Vamos a decir inicialmente que estos problemas matemáticos son ideales. Es decir, si yo analizo el número de obreros que trabaja en una obra y supongo que todos trabajan de la misma forma y relaciono esta magnitud con el tiempo que tardan en realizar cierto trabajo, vamos a suponer el siguiente detalle. Si nosotros sabemos que 10 de esos obreros tardan 60 horas en hacer un cierto trabajo, es evidente que estas magnitudes son inversamente proporcionales. ¿Motivo? La definición anterior. Si yo, que inicialmente tenía 10 obreros, he observado que tardan 60 horas en realizar un trabajo, si la primera magnitud la aumento 3 veces, es decir, su triple, la otra disminuye a la tercera parte. Lógicamente, si 10 obreros han tardado 60 horas, con el triple de obreros van a tardar la tercera parte. Tardarían 20 horas. A más obreros, menos tiempo empleado. O de la misma forma, si esta magnitud inicial de 10 obreros la disminuyo a la mitad, 5 obreros van a tardar evidentemente el doble que antes. Por cierto, en este caso se trataría de 120 horas. Sentido común. Si 10 obreros han tardado 60 horas y disminuyo el número de obreros a la mitad, van a tardar el doble. Luego tardarían lógicamente 120 horas. Cuantos más obreros, menos tiempo, de forma inversamente proporcional. Cuantos menos obreros, más tiempo, de la misma forma inversamente proporcional. En el próximo vídeo conocemos la proporcionalidad directa, conocemos la proporcionalidad inversa, vamos a ver ejemplos de magnitudes para saber relacionarlas. Inicialmente nos quedamos con esta idea, aunque repito, el concepto no es tan sencillo, pero estamos iniciando el tema, nos vamos a encontrar situaciones en las que aparecen dos magnitudes: número de obreros y tiempo que tardan en realizar un trabajo. Puede ser un problema de un cierto número de grifos que llenan un depósito, etcétera, etcétera. Debemos saber relacionar las magnitudes y, a grosso modo, si sucede que al aumentar la primera magnitud aumenta la otra en la misma proporción, directamente proporcionales, o si al disminuir la primera magnitud disminuye la otra en la misma proporción, directamente proporcionales. O puede suceder que cuando aumenta la primera disminuye la segunda en la misma proporción, o cuando disminuye la primera aumenta la segunda en la misma proporción. Eso es lo que diferencia
si dos magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. A grosso modo, si a más de la primera más de la segunda, o a menos de la primera menos de la segunda, estas palabras están relacionadas con el concepto de directamente proporcional e inversamente proporcional. Pero repito, vamos a hacer ejercicios para ver si dos magnitudes son directa o inversamente proporcionales. Tema concluido.